Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Nos podemos reunir de nuevo otra semana para poder seguir alabando y adorando a Dios de manera corporativa y de manera unida, un solo espíritu, una sola fe, con un solo Señor, y aprendiendo de su palabra, mediante la cual somos edificados gracias a la guía del Espíritu Santo, quien nos va iluminando por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras para ir siendo transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Y vamos a continuar con nuestra lectura de la Carta a los Romanos. Vamos a tener nuestra parte 3 de la porción de la Escritura de Romanos 10, del 11 al 21. Romanos 10, del 11 al 21, la parte 3. Y hemos titulado la prédica de hoy, Pueblo Incrédulo. Pueblo Incrédulo. Y vamos a hacer nuestro resumen de la prédica pasada para tratar de conectar el tema de hoy con el tema de lo que venimos hablando, ¿no? El libro de Romanos. Tenemos que recordar que el libro de Romanos es un tratado legal, mis hermanos, en donde el apóstol Pablo viene explicándole a toda la iglesia de Roma, compuesta tanto de gentiles, es decir, de no judíos, como de judíos, cómo es que llegamos a la justificación de Jesucristo. Todos hemos pecado, somos justificados por la fe en Dios por medio de Jesucristo y somos parte del pueblo de Dios por medio de la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe, y que el Señor, mis hermanos, nos libró de algo que nada nos puede librar, nada en este mundo nos puede librar de la muerte, solo el poder de Dios. Y la resurrección de Jesucristo, mi hermano, es la prueba fehaciente de que Jesús venció la muerte y condenó el pecado a la carne, y todos los que están en Jesucristo, como dice Romanos 8, no están en condenación. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Se nos exhorta a vivir de acuerdo a la palabra por medio del Espíritu, para hacer morir por medio del Espíritu las obras de la carne y así vivir. Se nos da a nosotros ese aliento y digamos, esa esperanza de que aguardemos en las promesas del Señor, y las arras de esa promesa están en el Espíritu Santo que Dios depositó en cada creyente, y solo la presencia de Dios nos da a nosotros garantía de que seremos resucitados, ¿verdad? Y surge la pregunta después en Romanos 9 de cómo vemos cómo Pablo cambia de un mensaje que trae esperanza a de repente hablar del pueblo de Israel, como que se estuviera cambiando de temas, mi hermano, y es anticipando tal vez la objeción de la audiencia original, porque ¿cómo es posible que un Dios tan poderoso, un Dios tan fiel, con tan grandes promesas, mis hermanos, y todas las cosas que haya hecho Dios, y esas promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel, cómo es que es posible ver que la gran mayoría del pueblo de Israel se estaba perdiendo? Era un pueblo incrédulo, era un pueblo que no creía, un pueblo que no hacía la voluntad de Dios, no cumplía con la parte del pacto. Entonces, esa es una pregunta en la cual Pablo va desarrollando el por qué eso ocurre, y eso a nosotros nos compete. ¿Por qué? Porque nos enseña, mis hermanos, primeramente el carácter de Dios y cómo debe ser nuestra relación para con Dios, ¿verdad? Porque Dios no hace excepción de personas. La misma manera en la que Dios se relacionó con Adán, es la misma que se relacionó con Abraham, es la misma con la que se relacionó con Jacob, con David, con Isaías, con Zacarías, con Ezequiel, con Daniel, con Pablo, con Pedro, con Juan, contigo y conmigo, porque Dios no hace excepción de personas, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es lo más importante en la Biblia cuando leemos las Sagradas Escrituras, es conocer el carácter de Dios, conocer su personalidad, para entonces yo relacionarme con Él basado en su santidad. Y esto es lo que Pablo está desarrollando a través de la Sagrada Escritura, explicando el por qué la mayoría del pueblo de Israel no creyó. Y lo que veníamos hablando en la prédica pasada, estuvimos hablando parte del tema, ¿no? De este mismo pasaje, uno de los temas que veníamos hablando era de invocar al Señor será salvo. Todo el que invoca al Señor será salvo. Y aprendimos que invocar es un llamado desesperado, con un corazón contrito que sabe que solo Dios es su ayuda.
mi hermano, cuando tú te sientes superado, atrapado por un enemigo mucho mayor que tú, cuando tú clamas por ayuda, eso es un llamado desesperado, un corazón contrito y humillado. También estuvimos hablando de la importancia de proclamar el evangelio, porque una de las preguntas que se hace Pablo es, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerá la gente que no conoce el evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo predicará la gente si no hay quien les envíe, verdad? Entonces, ese es parte del propósito del pueblo de Israel en su momento, cuando Dios los colocó allí en la tierra de Canaán, y es parte actual de la iglesia, mi hermano. Nosotros somos llamados a proclamar las buenas noticias del evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias del evangelio? Que Jesucristo venció la muerte, que el enemigo, el cual no tenía subyugado a todos los seres humanos, ha sido vencido en la cruz del Calvario, y que todo aquel que tenga la fe puesta en Dios por medio de Jesucristo, viviendo como Dios lo establece, Dios promete resucitarlo en el día final, mis hermanos, y vencer a la muerte. Es el evangelio. Pablo también dice en esta porción de la escritura, Romanos 10, del 11 al 21, que no todos creyeron el evangelio. No todos creyeron en el evangelio, mis hermanos, porque les faltó fe. Les faltó fe porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Ellos no escuchaban ni entendían a la voz de Dios. Ellos la escuchaban, pero no la entendían. Y la fe solamente se manifiesta cuando la obediencia existe. Cuando existe solo el escuchar, pero sin obediencia, mis hermanos, ahí no hay fe. Ahí simplemente es escuchar algo, escuchar algún sonido, una palabra. Simplemente no atiendo a las instrucciones ya. La fe es cuando yo creo lo que se me dice y actúo conforme a lo que se me dice. Eso es fe, teniéndole fe a la persona que nos está hablando. Ahora sí, podemos volver a leer la porción de la escritura de Romanos 10, del 11 al 21, para adelantarnos, mis hermanos, y poder completar esta sección de las escrituras, a la cual llegamos hoy al fin de esto, aunque podemos todavía sacar mucho más de aquí, pero creemos que es suficiente en torno a este estudio que estamos realizando. Romanos 10, 11 al 21 dice, porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. O evangelio, es lo mismo. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Y así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Acabo de leer de la versión de la Biblia textual, tercera edición, mis hermanos. Entonces vemos que Pablo empieza con una pregunta retórica en Romanos 10, 18. Dice, ¿acaso no han oído? ¿No han oído esto, Israel? ¿Acaso Dios no sabía que iba a hacer todo esto? ¿Acaso el pueblo de Israel no había oído la palabra de Dios? Porque si dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o el oír la palabra del Mesías, ¿será que Israel no escuchó? Por eso es que no cree.
Pablo está haciendo esta pregunta para desarmar cualquier argumento en contra de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, responde a la posible excusa de que los israelitas no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y utiliza el Salmo 19, donde declara el mensaje de Dios que ya ha resonado por todo el mundo, por lo que nadie puede alegar ignorancia de las buenas nuevas. ¿Y cómo lo hace, mis hermanos? Ese salmo empieza hablando de la creación de Dios. Es el testimonio de la creación al citar el salmo. Pablo argumenta que así como el sol y los cielos proclaman la gloria de Dios sin necesidad de palabras, el evangelio ha sido anunciado de forma tan amplia que llegó a todas las naciones, en especial a Israel. A ellos se les predicó el evangelio. La justicia de Dios, al demostrar que el mensaje fue universal y claro, Pablo establece que el rechazo de Israel al evangelio no fue por falta de oportunidades, sino por incredulidad y desobediencia. En definitiva, mis hermanos, nadie tiene excusa delante de Dios al no creer el evangelio. Lo dice el Salmo 19, habla de la creación, el solo hecho de que nosotros podamos ver la creación, toda esa perfección, cómo el ecosistema actúa en un equilibrio perfecto. Los científicos hablan en cuanto al universo, lo que es el afinamiento del universo. En inglés es el fine tune. En español no me acuerdo de la palabra, pero en inglés es el fine tune, como es como un afinamiento, un ajuste tan preciso y tan fino en el universo que solo una mente superior, una mente maestra pudo haberlo creado. Y toda la creación nos indica, es evidencia de un creador. No podemos creer que el ecosistema, mi hermano, todo lo que se creó, las plantas, los animales, las aves del cielo, nosotros mismos, con esta biología que tenemos, los mismos investigadores, mis hermanos, han llegado a la conclusión de que el cuerpo humano no pudo haberse creado por accidente. Es tan perfecto, es tan complejo, que es imposible que se haya creado por accidente. El doctor Francis Collins entró dentro del proyecto Genoma Humano siendo completamente ateo. Quiso estudiar el proyecto del genoma humano. 15 años después, al terminar su proyecto del genoma humano, concluyó, luego que analizó el ADN del ser humano, mi hermano, que solo una mente maestra pudo haber creado al ser humano. ¿Cómo interactúan los códigos que están dentro del ADN, que dan instrucciones a las células para llevar a cabo tareas específicas, mi hermano? ¿Quién instruyó a las células? ¿De dónde vino la inteligencia que le dio la información a las células para que actúen de esa manera? Como en cada etapa de la gestación del ser humano, el código de ADN se desprenden esas moléculas del ARN mensajero y le dicen a las células, hey, es momento de hacer los ojos, es momento de desarrollar los pulmones, es momento de darle color a los ojos, es momento de darle color a la piel. ¿Quién le dio esa instrucción inicial? Inclusive, mis hermanos, fuera del mundo cristiano, cuando tú estás creando una computadora o estás diseñando un teléfono, cualquier aparato de estos dispositivo digital que es manejado a través de un software, los software son realmente desarrollos de instrucciones. Existe un desarrollador que va colocando instrucciones según el lenguaje de programación. Es alguien quien da la instrucción, una mente superior. Al parecer, pareciera que esto trabaja solo, pero no es así. Alguien lo diseñó, alguien le enseñó a este aparato cómo pensar, a cómo procesar datos para dar información. Esto es lo que Pablo está trayendo. ¿Acaso Israel no ha oído que existe un Dios, un creador? ¿Acaso ya no escucharon el evangelio? No solo que conocen al creador, sino que a ellos también se les dio el evangelio. Ellos no tienen excusas delante de Dios, como ningún ser humano tiene excusa. El mismo Pablo en Romanos 1, a partir del versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. La creación deja sin excusa a cualquier persona sobre la existencia de Dios. Simplemente tendríamos que caer en un estado de necedad para no creer en Dios. Literalmente hablando, esto es lo que hace Pablo y esto es lo que también dice en Romanos 1, lo vuelve y lo enfatiza en Romanos 10, 18. Israel no tiene en lo absoluto, mis hermanos, ningún tipo de excusa delante de Dios. La segunda pregunta que se hace Pablo es, ¿no ha conocido esto Israel? Y esto en Romanos 10, 19. Romanos 10, 19, nosotros vemos cómo el apóstol hace esta pregunta diciendo, ¿no ha conocido esto Israel? Y cita a Moisés, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo explica que Israel no tiene excusa para rechazar el evangelio al citar a Deuteronomio 32, 21. Indica que Dios provocaría celos en Israel al ofrecer salvación a los gentiles, un pueblo que no era considerado su pueblo, demostrando que la salvación siempre estuvo disponible. Esto, mis hermanos, que está citando Pablo, es un cántico dado por Moisés al pueblo como testigo contra ellos después de que el pueblo había pecado con el becerro de oro. Moisés le dice, ustedes se van a apartar del Dios vivo, ustedes son un pueblo de dura servir, ustedes son más necios que bueno, que manan en el mundo. Es evidente que ustedes no creen en Dios, es evidente que todos ustedes van a apostatar, es claro y conciso, pero para que quede evidencia en el día del futuro, cuando Dios cumpla sus palabras, yo les voy a dejar un cántico. Y ese cántico está en Deuteronomio 32. Y ese cántico tenía que ser pasado de generación en generación y servía como testigo contra el pueblo de que el pueblo iba a apostatar y de que el Señor traería a otro pueblo que no era pueblo y le daría salvación a otro pueblo para despertar a celo al pueblo de Israel y ellos se volvieran al Dios vivo. Lo que está citando Pablo aquí es, esto no es nuevo y esto no es algo que Dios ya no haya dicho que iba a ocurrir por causa de un pueblo incrédulo. Un pueblo que no creyó, que está despreciando lo que Dios les está dando. Lo que Dios le está otorgando en sus manos, el pueblo lo estaba despreciando y el Señor le dice, yo los voy a provocar a hacerlo en el futuro. Él iba a aguantarlo, como dice Pablo. Él tuvo paciencia con el pueblo de Israel hasta que vino el Mesías para traer la promesa, para llevar a cabo la liberación, el rescate. Una vez ya Él trae el Mesías, ya Él no tiene ningún tipo de nexo con Israel. Más que darle la oportunidad de arrepentimiento como a todo ser humano. Y lo provocaría como trayendo, mis hermanos, pueblos que no eran descendientes directos de Abraham para unirse al pueblo de Dios. Y los provocaría a celos. Y Pablo lo está trayendo. O sea, esto, recordemos que el conflicto del primer siglo, mis hermanos, no es entre católicos, protestantes, calvinistas, arminianos, entre evangélicos y ortodoxos. No, esos son tiempos modernos que lamentablemente siempre el diablo busca la manera de cómo dividir al pueblo de Dios y los seres humanos caemos en sus trampas y sus mentiras. Pero el conflicto en el primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el conflicto era cómo incorporar a los no judíos a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cómo se incorporaban. ¿Cómo lo añadíamos? Ese era todo el conflicto. Porque ellos decían que eso era un pueblo nauseabundo. Ellos despreciaban por su tradición. Y lo hemos leído en múltiples ocasiones aquí. En el Talmud está recogido de que dentro de la cultura judía ellos desprecian a los no judíos. Nos llaman perros, animales inmundos. Y es una tradición que viene de ellos. Y por eso cuando Pedro está en la azotea y tiene esa visión de animales inmundo, le dice, mata y come. El Señor, Pedro le dice, tú sabes que yo no he nunca comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro más adelante en el capítulo 10 de Hechos dice, entonces entendí que Dios me dijo que a ningún hombre, no es que estaba santificando cualquier animal, la visión era para que Pedro no llamara a ningún hombre inmundo. ¿Por qué? Porque a Pedro se le estaba diciendo, ve a la casa del centurión romano. Y Pedro, como buen judío, para él era abominable entrar a la casa de un no judío. De hecho, esas fueron las palabras iniciales de Pedro cuando llegó a casa de
de Cornelio, el centurión romano. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a casa de un no judío. Se sentían contaminados porque eso es lo que establecía el Talmud. Se contaminaban ritualísticamente por tocar a otro ser humano que no era judío. Mi hermano, esa mentalidad racista no venía de Dios. Dios jamás estableció eso en su ley. Eso fue una tradición que ellos se crearon, una ley que ellos añadieron, que Dios la estaba destruyendo, porque le está diciendo, no, Dios vino a salvar al mundo. De hecho, la promesa por medio de Abraham, que era, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo tu descendencia, sino que Dios utilizaría la simiente de Abraham para bendecir a toda la familia de la tierra. Pero el pueblo se había desviado. Y esto, mis hermanos, no era algo que no venía sin antes avisarlo Dios. Dios nunca hace nada sin avisarlo o anunciarlo antes de sus siervos, los profetas. Y ya por medio de Moisés, el Señor había dicho que él provocaría al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo. Los provocaría celos. Eso está en Deuteronomio 32:21. Y Pablo está diciendo esto, mis hermanos. Ese cántico se encuentra allí como testigo contra el pueblo que había pecado con el becerro de oro. Y esto demuestra que no importa cuántos milagros, prodigios, señales Dios haga delante de un pueblo, si no hay amor y fe hacia Dios, siempre habrá apostasía. Si no hay amor y fe hacia Dios, siempre habrá apostasía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Qué es lo que hizo Dios? Cumplió su promesa, le dijo a Abraham que su descendencia estaría 400 años en un pueblo y sería esclava y que él llegaría y los libertaría exactamente en el tiempo que había anunciado Dios. Mi hermano, llegó Dios a través de Moisés a libertar al pueblo, cumpliendo su promesa, mostrando su fidelidad. Y Dios humilla a los falsos dioses egipcios, mi hermano. Plaga tras plaga es una humillación a cada falso dios egipcio. Y lo está, mis hermanos, mostrándose como el único Dios verdadero. Saca al pueblo de Israel, mi hermano. Hace ese gran, maravilloso acto de salida por medio de aquel corderito que tenían que matar y poner la sangre alrededor del marco de la puerta, en donde aquel que lo hiciera no sufriría la muerte en esa noche de su primogénito, y el Señor los libera definitivamente de Israel, y aún más hace el rescate maravilloso, mis hermanos, cuando abre el mar rojo para que el pueblo pase. Hace un milagro inconcebible contra la naturaleza, algo que jamás ellos habían visto. Ellos ven la mano poderosa de Dios obrando. Más aún, Dios los lleva hasta el monte y Dios mismo le habla desde el monte en Éxodo 20 y le da las 10 palabras, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de nada de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Le dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, guardarás el día de reposo, tú acuérdate del día de reposo para santificarlo. Le dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Y le dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Todas esas palabras, ellos lo veían y ellos aterrados viendo cómo Dios le hablaba, ellos vieron a Dios. Mi hermano, pero acto seguido, apenas Moisés se desapareció de ellos, un pueblo que solamente estaba impresionado por las cosas de Dios, pero nunca puso su corazón en Dios. Ellos salieron de Egipto, pero nunca Egipto salió de su corazón. Ellos seguían pensando en la misma manera que pensaban en Egipto. Ellos seguían actuando de la misma manera que actuaban en Egipto, mi hermano. Y a pesar de todo lo que habían visto en Dios, todavía no se habían convertido de corazón. Y eso lo demuestra. No hace, mira, Dios puede hacer de todo. Nosotros podemos llegar a orarle a Dios, Señor, salva mi matrimonio o sálvame una enfermedad. O cualquier cosa, y Dios puede hacer lo que sea, mis hermanos, y eso no es garantía de que estamos bien con Dios. Porque Pablo lo aclara durante toda la carta, por fe es que somos salvos. Y la palabra fe lo tenemos que volver a repetir, en griego es pistis, en hebreo es emuná, y traduce siempre lo mismo, fidelidad. Fidelidad hacia Dios, como una relación matrimonial de amor entre esposo y esposa. Yo te soy fiel, no te engaño, te respeto y hago lo que tú me dices como mi Dios y tú haces tu parte. Y Dios va a hacer todo lo que le corresponde, mi hermano. Pues si nosotros no ponemos fidelidad en nosotros,
No hay nada. Y Pablo está diciendo todo esto. Ese cántico era en recordatorio a un pueblo que iba a apostatar. Y eventualmente, ¿qué sucedió? El pueblo apostató. El pueblo se apartó, tal cual como lo había dicho. Era un pueblo que no tenía corazón hacia Dios. Cuando no hay fe y amor para Dios, no importa lo que Dios haga delante de nosotros. El resultado siempre va a ser apostasía. Isaías dice resueltamente, dice en Romanos 20, Pablo habla entonces, citando a Isaías, como siempre, Pablo desarrolla todos sus argumentos desde el Antiguo Testamento. En Romanos 10:20, Pablo dice, el apóstol explica la inclusión de los gentiles, los que no son judíos, en la salvación. Cita el Antiguo Testamento, en especial cita a Isaías 65:1 para demostrar que Dios se dejó encontrar por quienes no lo buscaban, lo cual sirve para provocar a celos a Israel por su incredulidad. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:20, citando a Isaías? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Y por qué Pablo cita esto? ¿Y por qué hay como un paralelismo entre el tiempo en el cual Isaías escribió estas palabras y el tiempo en el cual Jesucristo apareció y el tiempo en el cual Pablo estaba escribiendo estas cartas, mi hermano? Porque la condición espiritual del pueblo de Israel era la misma. El pueblo siempre andaba en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. Y de hecho, es lo que Isaías nos describe. Si leemos un poco más de ese capítulo 65 de Isaías, veremos cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Leyendo Isaías 65, el versículo 1 al 7, dice la palabra, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esto es lo que está citando Pablo tanto en el versículo 20 como en el versículo 21. Pueblo que no me buscaba me halló. Y yo extendí mi mano a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, como según en sus propios pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en muertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Esto demuestra, mi hermano, que Dios cumpliría su propósito con Israel sin importar si obedecían o no. El propósito de Dios por medio de Israel era darse a conocer. Y Dios lo encerró todo en obediencia o en desobediencia. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones si obedecían y las maldiciones si desobedecían. Lo que está ocurriendo, mis hermanos, es que el juicio sobre el pueblo de Israel vendría por causa de su obediencia y los pueblos alrededor verían la justicia de Dios sobre el pueblo porque Dios se lo advirtió y le dijo que él vendría con juicio sobre ellos. Y ese pueblo, la gente lo vio cuando las 10 tribus del norte en el año 721 aproximadamente antes de Cristo por el imperio asirio fueron tomadas las 10 tribus del norte y solo dejaron a la tribu del sur o el reino del sur, que era comprendido por Judá y Benjamín y parte de los levitas. Y en el año 70 después de Cristo, general Tito, fue y destruyó a Jerusalén, mis hermanos, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén cuando se destruyó por completo el templo. Este juicio era público y notorio y fue digamos, anunciado por Dios como señal de su juicio. Y la justicia de Dios se dio a conocer sobre Israel, de que Dios no hace acepción de personas. Y Dios se dio a conocer de cualquier manera. Dios se dio a conocer de cualquier manera.
sea, que Israel tuvo la oportunidad de servirle como un pueblo que glorificara a Dios y que se diera a conocer delante del mundo y dar a conocer a Dios por el estilo de vida. O Dios también lo podía darse a conocer por la justicia. Yo te redimí, yo te hice mi pueblo, tú me rechazaste, yo traigo justicia sobre ti, y de modo tal que cuando los demás pueblos vean, digan y tiemblen y teman y digan, wow, ¿viste la justicia de Dios? Lo peor del caso de esto, mis hermanos, es que el mismo Israel había funcionado como un pueblo que fue utilizado como instrumento de juicio de Dios sobre la gente que vivía en Canaán. Si nosotros leemos la Biblia, cuando el Señor mandó a conquistar a Canaán, el Señor los mandó a destruir toda la tierra, a traer juicio sobre Canaán. El mismo pueblo de Israel fue el que Dios utilizó para traer juicio sobre Canaán, porque era un pueblo de idólatras, un pueblo que sacrificaban a sus hijos a los falsos dioses, los quemaban, mi hermano. Era un pueblo, mi hermano, que rendía culto a falsos dioses, que vivía bajo una condición completamente inmoral. Y el Señor le dijo, mira que te mando que no copies absolutamente nada de los pueblos que yo estoy echando delante de ti, y no intentes hacer absolutamente nada, mantente en mi palabra y no intentes hacer absolutamente nada de lo que ellos practican, porque por esas razones yo los estoy echando de su tierra, no sea que a ti también la tierra te escupa. El Señor le está diciendo, aprende del juicio que estoy trayendo sobre la tierra de Canaán y teme, porque si no lo haces, a ti también, sobre ti vendré también con juicio. Y eso es lo que el pueblo no entendió. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esto no es nuevo. Lo que está viniendo es un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y todas las naciones temen. Y más adelante ese es el argumento de Pablo en Romanos 11. Cuando dice, esto te tiene que servir a ti para que temas, para que veas la severidad y el amor de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios a ti, que era rama no natural, y te injertó en el olivo natural, y que desgajó a las ramas naturales para injertarte a ti. Teme, no seas tú que también seas desgajado. Es el mismo principio. Es el principio de entender de que Dios va a hacer justicia. Y Pablo está diciendo aquí, las promesas de Dios todas son condicionadas a algo, fe. Él las cumple, pero nosotros las recibimos por medio de la fe. La fe es la fidelidad. Y eso es lo que no tuvo Israel. Y la pregunta que tú y yo no tenemos que hacer es cómo se puede ver a Dios obrando con poder alrededor de nosotros. ¿Cómo puede haber tanta evidencia acerca de Dios? ¿Cómo puede haber tanta verdad acerca de Dios? Y aún así, ser incrédulo, caer destruido, mi hermano. Todo tiene su explicación. La pregunta es por qué gran parte del pueblo de Israel fue destruido. No vamos a especular, vamos a leer la Biblia. Judas 1:5 que dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, mira la palabra que está utilizando, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. Lo salvó, pero no creyeron y lo destruyó. Hebreos 3:16 al 18 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Porque también, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel. Pero no les aprovechó a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Por la obediencia. Ellos escucharon, pero le provocaron a Dios. Dijeron, vamos a hacer. Él dijo que no mezcláramos con la gente. No, chicos, claro que sí, vale.
Vamos, tráete tu santo aquí, vamos, participa con nosotros, vamos a comer de todo, vamos a hacer todo, igualito somos pueblo de Dios, Él nos ama, Él nos quiere. Yo le digo, no, ustedes tienen que cumplir un conjunto de instrucciones las que yo les he dado, porque eso demuestra mi santidad. Todo lo que está en el mundo no es mío. Ustedes tienen que ser aparte, tienen que mostrar lo que yo soy. No, vale, no, qué exagerado, poniéndole palabra de hoy, no seas extremista, no seas de verdad exagerado, estás exagerando. No podemos rechazar a la gente alrededor, tenemos que tener diversidad, tenemos que dejar que la gente se divierte y haga lo que ellos quieran, que se expresen y aprender un poco de ellos, porque de todo podemos aprender. Eso es literalmente lo que pasó con el pueblo de Israel y eso es lo que realmente los llevó a la destrucción. ¿Y cómo se produce esa incredulidad, mis hermanos? Ese pueblo fue destruido por incredulidad. La pregunta es cómo se produce esa incredulidad. ¿Cómo, después de nosotros ver todo el poder de Dios, cómo empezamos a dudar de Dios? Y es por un corazón endurecido por el engaño. Hebreos 3, 12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí es claro, el autor del libro de Hebreos dice, no te dejes engañar por causa del pecado. No caigas en incredulidad, que no se te endurezca el corazón. No se te endurezca por el engaño del pecado. Porque nosotros vamos a ser participantes de la herencia de Cristo, pero hay una condición: mantener nuestra confianza hasta el final. No es como empezamos, lo leímos, el pueblo de Israel fue salvado de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. No es solo la salvación inicial, mis hermanos, es permanecer. Por eso Jesucristo dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. La palabra es permanecer, y no se puede permanecer si no hay confianza. Y la confianza hacia Dios, mi hermano, yo no puedo decir, Señor, yo confío en ti, pero hago lo que me da la gana. Eso no funciona así. No puedo decir, Señor, yo confío en ti, pero si confía, ¿por qué no haces lo que yo digo? De hecho, Jesucristo dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Entonces yo no soy tu Señor. Si tú no haces lo que yo digo, yo no soy tu Señor. Me puedes llamar Señor, pero eso no significa que yo soy tu Señor. Lo que representa, ¿verdad? Si soy tu Señor o no, Señor, tu Señor o no, es por la obediencia. Ahora vemos, mi hermano, que una de las razones por las cuales la gente, o cómo se produce la incredulidad, la razón número uno, por un corazón endurecido por el engaño. Se puede estar en Dios y apartarse del Dios vivo después por causa del engaño. Sí, esto lo está diciendo el autor de Hebreos. Eso se llama apostasía. El apóstol Pablo lo explica múltiples veces en otras cartas, y tenemos también aquí esta parte del libro de Hebreos. Otro punto o otra razón por la cual se produce la apostasía es por medio de cambiar la verdad por la mentira. Vemos en Romanos 1, 24, 25 que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos 1, 24, 25. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que vemos, literalmente hablando, es que estas personas que cambiaron la verdad por la mentira, primero recibieron la verdad, conocieron la verdad del Señor, estaban completamente conscientes de la verdad del Señor y ellos prefirieron la mentira. No es, mis hermanos, que nacen así o que Dios lo predestina a que crean la mentira, o que Dios lo predestinó de antes de la fundación del mundo a no creer, o que Dios no les dio el don de la fe, como muchos mienten. No, nosotros tenemos el don de la fe, y el don de la fe nos dice, o mejor dicho, nos permite poner nuestra confianza en cualquier cosa.
ya sea en la verdad o en la mentira. Estos voluntariamente cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no creyeron a la verdad. Es sencillo. La verdad se nos es expuesta. Todos nosotros, mis hermanos, recibimos influencia de cualquier tipo. Recibimos mensajes de distintas vías, de distintas fuentes. Nosotros no podemos tener múltiples fuentes de la verdad. En cuanto al mundo espiritual, nosotros tenemos que tener una fuente de la verdad. Tiene que ser objetiva, tiene que ser de un solo sitio. Y esto, mis hermanos, nos va a ayudar a transformar nuestra mente, a concentrarnos en lo que debemos realmente creer, de lo que es verdad o no. Ahora, ¿cómo hace Satanás para hacer creíble la mentira? Es la pregunta que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que creer o saber, vamos a establecer primero la premisa de que Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate que Jesucristo identifica a Satanás como el padre de la mentira. Y no hay verdad en él. Pero la Biblia también nos define a nosotros lo que es verdad. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tenemos nosotros en Juan 17:3 dice, santifícalos en tu verdad. No, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Existe la fuente de la verdad. Jesucristo mismo se pone a él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ya Jesucristo nos dice, yo soy la verdad, la palabra mía es la verdad, la ley de Dios es la verdad. Nosotros tenemos nada más dos opciones. O aceptamos esa premisa de Jesucristo, mi hermano, y agarramos el amor de la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, lo que está escrito, o simple y llanamente nosotros creemos la mentira. Hay dos posibilidades. Y Dios nos da a nosotros la libertad, la capacidad de poder elegir qué creemos. O lo que dice la palabra, o lo que nos enseña el mundo. Efesios 2, 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces establecemos esta premisa de que el padre de la mentira es el diablo y quien establece la corriente de este mundo es él. Por lo tanto, todo lo que el mundo promueve es obra del maligno. Todo lo que el mundo promueve es obra del maligno. Esta es una verdad, mi hermano, que en inglés muchos le dicen it gets under my skin, es decir, se les mete por debajo de la piel a todo el mundo, porque hay muchas cosas que la gente ama del mundo que no quiere considerar en su corazón, que viene del diablo. Son tan deliciosas a su persona, son cosas que la persona han atesorado tanto en su corazón, se han arraigado tanto a ello y la han amado tanto que deshacerse de ciertas cosas que nosotros asumimos como bueno y válido del mundo, no lo aceptan y prefieren aceptar la mentira de que Dios los aprueba con eso, mi hermano. Jesucristo dice que no podemos ser amigos. Dice el apóstol Santiago que no podemos ser amigos del mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque el mundo está de acuerdo a la corriente de Satanás. Está hecho conforme a la mentira de Satanás. El mundo es una mentira completa y por eso Dios lo va a destruir. Establecer nuestras vidas, mi hermano, de acuerdo a lo que el mundo nos enseña, es establecer nuestras vidas en base a una mentira que está por ser destruida y que cada vez más es evidente alrededor del mundo y que cada vez más, mis hermanos, se prueba de que la estructura del mundo es autodestructiva. El mundo cada vez va para peor, cada vez hay más guerra,
cada vez más hay desastre. La evidencia del pecado y todo lo que ocurre a nivel mundial, mis hermanos, nos da a nosotros total seguridad de que este mundo es un desastre debido a lo que podemos experimentar, de acuerdo a las decisiones del ser humano que vive constantemente en pugna por deseos incontrolables, por su concupiscencia. Unos están ansiosos de poder, otros ansiosos de dinero, otros ansiosos, mis hermanos, por placeres. Y estos deseos incontrolables de cada persona los lleva a entrar en pugna tanto con la naturaleza de Dios como con otros seres humanos. Por eso vemos este mundo cada vez más caído, porque esto está dirigido por Satanás, que lo que produce es muerte. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Que el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Y él vino a deshacer las obras del diablo. El punto está aquí. El punto está en donde yo cifro la verdad con la cual yo dejo que mi vida sea moldeada. ¿Qué es lo que yo tomo? ¿Qué es lo que yo atesoro en mi corazón para que dirija mis pensamientos? Por ejemplo, una persona que no es transformada, y Pablo nos lo va a decir en Romanos 12, y parte del discipulado de la mente de Cristo es eso, una persona que no transforma su entendimiento conforme a la Escritura, no es transformado y no crece en Jesucristo. Por eso ustedes ven personas que tienen años y años en el Evangelio, y años, hermano, y como que si nunca hubiese tenido una relación con Dios. Y el producto es ese, el producto es que no transforma su mentalidad conforme a la palabra. Si no hay transformación conforme a la palabra, mi hermano, no hay transformación integral y no podemos nosotros cada día más parecernos a Dios. Porque lo que yo sigo aceptando aquí como bueno sigue siendo parte de mi ser y sigue siendo parte de mi forma de ser. Y Dios quiere que seamos transformados conforme a la imagen de Jesucristo, y eso empieza por un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que es transformación. No es simplemente arrepentimiento de un remordimiento de conciencia. Me arrepiento de haberme robado aquella cosa. Me arrepiento. No es simplemente tener remordimiento, es ser transformado. Yo no quiero ser más un ladrón. Eso es arrepentimiento. No me arrepiento de haber mentido, es yo no quiero mentir más. Es yo no quiero ser más de lo que Dios aborrece. Eso es arrepentimiento. Pero nunca lo vamos a ver, mi hermano, si no vemos en la palabra de Dios la importancia de ser transformado. Muchas personas, mis hermanos, no terminan de deshacerse de verdades que son mentirosas, mis hermanos. No son verdades, son mentiras, pero parecen verdades que Satanás ha plantado en el mundo, y que como crecimos nosotros dentro de un ambiente, dentro de una sociedad donde eso era normal, donde eso era lo que se vivía, nosotros lo hicimos parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra personalidad, de nuestra cultura, y a veces nos vemos hasta inofensivos, pero cuando lo pasamos por el sedazo de la palabra, cuando lo pasamos, mis hermanos, por la Sagrada Escritura, vemos que Dios lo desaprueba. La cultura humana no es parte de la cultura del reino de los cielos. No hay cosas, mi hermano, que el humano haya inventado, que sea práctica del humano, que agraden a Dios. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es traerlo del cielo a la tierra, no mezclarlo de la tierra con las cosas del cielo. Lamentablemente nosotros queremos hacer siempre eso, porque hay cosas en las cuales quisiéramos no deshacernos porque forman parte de nuestra cultura. Pero Dios quiere literalmente, mis hermanos, borrar todo vestigio del mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Pero mientras yo en mi mente no acepte que la verdad es lo que dice Dios, y que acepte yo en mi corazón que hay otra fuente de verdades, la transformación no se va a llevar a cabo. Y eso por lo general produce ¿qué? Produce apostasía. Porque solo Satanás necesita una mentira. ¿Y cómo hace Satanás para hacer que una mentira sea creíble, mi hermano? Hay un ¿cómo se llama? Un sistema en el mundo,
se llama La Ventana de Overton, que yo quería compartir con ustedes porque nos ilustra un poco el método que Satanás utiliza, mi hermano. Y es utilizado en el mundo, fíjate cómo lo utiliza. Se llama, esta teoría desarrollada por Joseph Overton, postula que los políticos rara vez generan cambios por sí mismos, sino que operan dentro de lo que la sociedad aprueba en ese momento, para lograr que una idea impensable se convierta en ley. Los grupos de interés la desplazan gradualmente a través de 6 etapas de aceptación. Número 1, impensable. Esa es la primera etapa. La idea viola todas las normas y es considerada inaceptable. ¿Qué es lo que hace, mi hermano? Introducimos un tema que al principio pareciera ser un tema completamente impensable, una locura que traigamos un tema. Por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Cómo tú vas a traer eso? ¿Qué locura es esa? Al principio hay rechazo. Hay una postura en contra de eso. Pero esa es la forma como Satanás empieza a introducir un tema. Lo trae a la mesa primero, sabe que va a haber rechazo. Y esta es la ventana de Overton. Así es como los grandes, digamos, los grandes líderes del mundo, cuando quieren introducir algún tema o algo nuevo a una sociedad, utilizan este método. Empieza con algo impensable. Por ejemplo, el matrimonio de la persona del mismo género. Luego pasan a la fase radical, donde se empieza a debatir como una posibilidad extrema. Empiezan entonces a debatirlo, vamos a llevarlo al Congreso, vamos a llevarlo aquí, empiezan a promover eso y empiezan a discutirse no solo en los parlamentos, sino en las universidades, en las aulas de clase de las escuelas, mi hermano. Las familias empiezan a discutir, ¿verdad? Empieza a ser un tema que empieza a considerarse, no se rechaza tajantemente, sino empieza a considerarse. Hay gente radicalizada que dice que sí, que eso se tiene que aceptar porque son derechos, somos libres, tenemos derecho a eso. Es un ejemplo. Luego, la etapa aceptable, donde se suaviza el lenguaje y se empieza a considerar como una opción válida. Así como se va introduciendo las cosas en una sociedad. Luego está la parte sensata, donde se respalda con argumentos lógicos o técnicos. Por ejemplo, amor es amor. En el caso del aborto, mi cuerpo, mis reglas. Ese es digamos, el argumento que ellos tienen o el dicho que ellos tienen, mis cuerpos, mis reglas, y yo en mi cuerpo no quiero tener un bebé y pues tengo el derecho a abortar. No, tú estás asesinando. Tú estás asesinando. No es tu derecho a matar. No existe un derecho a matar. Tú estás asesinando. Pero ya se maneja como algo sensato y hay gente que lo avala, hasta cristianos avalan cosas como esa. Luego se vuelve popular, se gana el favor de la opinión pública a través de todos los medios de comunicación, mi hermano. Utilizan todos los medios disponibles para ganarse la aprobación pública. Y luego se convierte en una política, se institucionaliza y se convierte en ley o norma, hasta que pasan una ley donde dice, sí, el matrimonio de género es aprobado, es ley, ahora es parte de nuestra sociedad, y el aborto es aprobado, es ley, es parte de nuestra sociedad. Y es así como ellos van haciendo que una mentira se convierte en una verdad y la convierten en parte de la sociedad. Y así como Satanás, mi hermano, ha moldeado este mundo de pecado y ha hecho que la gente se aparte de Dios. Y es así como Satanás también ha contaminado a la iglesia de Jesucristo. Y de hecho, estos mismos pasos, si nosotros nos ponemos a pensar cuidadosamente y analizamos lo que ocurrió en el huerto del Edén, fueron los pasos que tomó Satanás. Trajo una idea impensable primero. Con que no puedes comer de ningún árbol del huerto del Edén. No, dice Eva, no, de todo podemos comer, pero menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ok. Porque Dios dice que el día que comamos de eso moriremos. Y sale Satanás y dice, no vale, chica, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Trae la idea radical, ¿verdad? No vas a morir, vas a ser como Dios. ¿Ves? Satanás empieza a transformar el mensaje y a transformarlo la manera de pensar. Luego empieza la etapa aceptable, que dice la Biblia, y vio Eva que el árbol era bueno para comer. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Le logró cambiar la perspectiva. Luego eso se convirtió como en algo sensato porque Eva comió. Se convirtió en popular porque logró convencer a su esposo, ¿verdad? No solo ella estaba convencida, sino que su esposo comió.
Y se convirtió en ley porque su esposo comió e introdujo la ley del pecado y la muerte. ¿No nos dice Pablo en Romanos 8:2 que la ley que Jesucristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte? ¿Quién introdujo la ley del pecado y la muerte a la humanidad? Adán. Introdujo el pecado y la muerte. Es así, mis hermanos, como Satanás destruye la verdad de Dios o hace que cambiemos la verdad de Dios por la mentira. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cambió la verdad por la mentira. La verdad que Dios le dio, la ley, la cambió por la mentira. La mentira de los pueblos alrededor. Ellos vieron que no era tan malo. Oye, pero esas fiestas patronales que celebran los cananeos no está tan mal. Mira, vale, tamborcito y playita. Oye, vamos a parrillita, no está tan feo. Mira qué bonito celebran. ¿Verdad? Mira todo lo que hacen, no es tan mal, se siente bien. Eso es como Satanás va cambiando la verdad por la mentira. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que fue lo que le pasó a Israel. Cambiaron la verdad por la mentira, por ser incrédulos. Después que Dios los sacó de Egipto, después que oyeron la palabra de Dios, no se sometieron a Dios, sino andaron, caminaron conforme a su propio pensamiento. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestras vidas, mi hermano. Porque vuelvo y lo digo, la palabra es clara, clara, clara. Sin santidad nadie verá a Dios. La santificación solamente es posible por un solo método, mi hermano. Ser transformado conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y a través de su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. No hay otra manera. Nosotros no podemos tener dos fuentes de verdades. No puedo yo alimentarme de la palabra de Dios y al mismo tiempo dejar que el mundo me alimente, mi hermano. Porque hay tantas cosas. ¿Por qué a veces las personas batallan tanto en obedecer a Dios? Porque todavía están batallando con las mentiras del mundo, que la tienen como verdad. Y los argumentos, la forma en la que nosotros argumentamos, la forma en la que nosotros razonamos muchas veces no son bíblicas. Y por eso Pablo en Romanos 12 nos va a decir, así que hermanos, ruegos por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a este mundo. O sea, no sean hechos conformes, no se amolden a esta salud, no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. La transformación comienza con la transformación de nuestro entendimiento. Por eso, el discipulado de la mente de Cristo, mis hermanos, habla sobre cómo tener una mente como la de Cristo. ¿Qué es lo que habitaba en la mente de Cristo? Romanos 8 dice, porque una mente puesta en las cosas del cielo trae vida y paz. El reto está allí. Pero seguimos relacionándonos en el mundo, mi hermano. Seguimos viendo las cosas del mundo como algo atractivo. Y es como Satanás sigue engañando a personas. Y el peligro sigue estando allí, en el cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no dejar que esas mentiras vayan creando en nosotros, mi hermano, distorsión de la verdad de Dios hasta el punto que se endurezca nuestro corazón, nos apartemos del Dios vivo, como bien dijo el autor de Hebreos. Mira que no haya en vosotros ninguno que tenga un corazón duro, sea engañado, que sea endurecido por causa del engaño del pecado, para apartarse del Dios vivo. Vemos que lo que le pasó a Israel, mis hermanos, fue que no creyeron a la verdad. No le creyeron a Dios. La razón por la cual en el siglo número 1 había un pueblo que no estaba convirtiéndose en Mesías es porque no estaban en la palabra del Señor. Así eran religiosos, cumplían todos sus rituales, iban, por decirte, por ponerle el lenguaje moderno, iban todos los domingos a misa, a sus iglesias, hacían de todo, mis hermanos, pero no tenían una relación con Dios y no se santificaban de acuerdo a la palabra, porque lo importante de estar con Dios no es el ritual, mis hermanos, no son las cosas que hacemos, sino nuestra transformación del carácter, que es lo que nos da gozo a nosotros, que es lo que nosotros vemos como bueno y válido, y detrás de cuáles cosas yo voy yendo, y detrás de cuáles cosas yo voy poniendo mi corazón para ser transformado, mi hermano. Por eso,
el apóstol Pablo dice aquí claramente que Dios estaba haciendo eso con el pueblo de Israel en el primer siglo y que no era algo que no se sabía. Ellos escucharon el mensaje del Evangelio, no vivieron de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué es vivir de acuerdo al Evangelio, mi hermano? ¿Qué es el Evangelio? Tenemos que siempre tenerlo claro. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios nos libertó de la ley del pecado y la muerte por medio de Jesucristo. Jesucristo venció la muerte y le dará vida a todos aquellos fieles que permanezcan en Él haciendo su voluntad. Para ellos es la promesa. Esa es la buena nueva. Permanecer en el Evangelio, mi hermano, es permanecer siéndole fiel a Dios. Pero yo no puedo decir que yo permanezco en el Evangelio cuando vivo mi vida pecando y haciendo lo que me da la gana en contra de Dios. Yo no puedo hablar de salvación. Yo no puedo hablar de que voy a heredar una tierra libre de pecado y de maldad cuando yo estoy practicando lo que destruyó la tierra. Porque ¿qué fue lo que destruyó la tierra? El pecado. Yo no puedo decir, mis hermanos, que yo puedo heredar una tierra sin pecado cuando yo lo estoy practicando conscientemente y lo apruebo. Cuando yo no me someto a la palabra de Dios, cuando yo no pongo mi vida y mi corazón a la palabra de Dios, sino sigo teniendo dioses ajenos delante de Él, mi hermano, mi trabajo, mi vida, mi familia, cualquier cosa más importante que Dios. Nada me fastidia, pero lo de Dios sí. Tengo tiempo para todo, pero no para lo de Dios. Yo no puedo decir eso, mi hermano. No puedo aspirar a algo para lo cual yo no estoy poniendo mi corazón. De eso es lo que habla la palabra aquí. Y eso fue cuando llegó el momento del reino, muchos se quedaron por fuera. Muchos se quedaron por fuera, en el caso de los judíos, porque ellos no estaban con el Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo y lo que va a decir, los desgajó, los sacó. Pero también dice que poderoso es Dios, de que si ellos se arrepienten y salen de su incredulidad, poderoso es Dios para volverlos a injertar. El mensaje de hoy, mi hermano, es vivir en el Evangelio. El pueblo de Israel no creyó en el Evangelio y no vivió en el Evangelio. No es lo mismo creer y vivir en el Evangelio que escuchar solamente el Evangelio. Por eso vemos que en Génesis 36:5 o 35:6, uno de dos, siempre los confundo esos dos, pero uno de los dos, Dios, hablando con Isaac, después que Abraham murió, le dijo, yo estaré contigo así como estuve con tu padre Isaac, por cuanto él oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, hizo todo lo que yo le dijo. Dios está dando testimonio de que Abraham no solamente escuchó, sino que caminó con Dios. La pregunta, ¿Abraham fue perfecto? No, pero le fue fiel a Dios. ¿Dios espera que nosotros seamos perfectos? No, Él nos va perfeccionando. Lo que quiere es que nosotros le seamos fieles en todo momento, que busquemos su gloria, de lo que Él nos manda a nosotros que sea nuestra prioridad, sea realmente nuestra prioridad. Y eso es, mis hermanos, lo que le pasó al pueblo de Israel. Y fue un pueblo incrédulo en su mayoría. Y su incredulidad fue basada en la manera en la que vivió. Por eso que todo el mundo dice, ¿por qué las promesas de Dios no se cumplieron en Israel? Dice, ¿cómo que no se cumplieron? Claro que sí se cumplieron en los fieles, en lo que sí esperaron. Pero no en todo el pueblo, porque la promesa no era para una nación, como ellos decían. La promesa era para los fieles. Y es para ti y para mí. Y en el mundo venidero, mis hermanos, la promesa es para los fieles, solamente para aquellos que le sean fieles al Señor. Solo ellos heredarán al reino de los cielos. Apocalipsis 14:12 dice que los santos, aquellos que se ven, mis hermanos, cuya muchedumbre no se puede contar, son aquellos que guardan, que tienen la fe en Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Son los santos de Dios. No existe otra manera. Vamos a orar para pedirle a Dios que guarde estas palabras en nuestros corazones. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, porque podemos entender, Dios Todopoderoso, tus verdades bíblicas, Señor, que nos enseña el por qué el pueblo de Israel, Señor, en su mayoría cayó, Padre. Porque fue un pueblo, Señor, que fue incrédulo delante de ti, Señor. Porque al oír la buena nueva, no la creyeron, Señor. Y por eso tú lo destruiste en el desierto, porque te airaste con ellos. Un pueblo incrédulo, Señor. A pesar de que vieron tu gloria, Señor, prefirieron permanecer en la mentira, Señor. Prefirieron, Señor, estar seducidos por las cosas del mundo antes que por la promesa, Señor.
Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nosotros podamos ver ese ejemplo, Señor, y aprender, para no caer en semejante error, Dios, de quejarnos como ellos se quejaban en el desierto, Señor, de blasfemar contra tu nombre, Señor, e ir detrás de las cosas en las cuales nosotros aprendimos en el mundo y que rápidamente olvidemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, de dónde nos rescataste, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles en Cristo, Padre. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, que seamos fieles, Padre, en todo momento, Señor. Sosténnos, Señor, Padre, y estaremos fuertes, Señor. No nos aparte de tu presencia, Señor, y seremos libres para siempre, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a estar contigo, Padre, y a permanecer y poner nuestra mente enfocada en ti, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, que esta palabra, Señor, esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para caminar de acuerdo a tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Yo te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.